Buenas noches. Casi finaliza una jornada cargada de hechos comunes y corrientes. Sobre ellos hablaremos, pero vamos a concentrarnos en los excepcionales. En el aire, fuera de récord, recibamos a nuestro productor y conductor, Elvis Lima. Buenas noches, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición nocturna de Fuera de Récord. Domingo, como siempre, con muchas informaciones. Felicidades a todos los jóvenes, en especial esta estructura completa. El director, camarógrafo, todo el personal, muchachos jóvenes. Luis lo que tiene son 55 años, es un muchacho con 55 años. El pasado viernes fue el Día Internacional de la Juventud. Felicidades a todos los jóvenes, por eso quise comenzar así. 55 años, ese Gardel que 20 años no son nada. El menor aquí tiene 35 y parece 18, un menorcito, muchacho joven. Bueno, señores, el ambiente político está que arde. Los resultados de la encuesta Gallup, recuerden que en octubre del año pasado planteaba precisamente y decía sintetizando que si el expresidente Leonel Fernández aparecía en cualquier boleta electoral fuera del PLD, el escenario como tal olía, se vislumbraba una posibilidad de una segunda vuelta por el hecho de que la figura de Leonel Fernández como tal, 3 veces presidente de la República, eso pesa mucho en un país como el nuestro. La encuesta Gallup, que durante toda la semana se ha mantenido como centro de atención con sus resultados, ha dejado un reflejo prácticamente de lo que se vislumbra que puede pasar. Pero como es un tema tan debatido, hay un punto que yo quiero hacer mucho hincapié. Más allá de la cifra como tal que coloca a Luis Abinader en un primer lugar, a Gonzalo en segundo, a Leonel en tercero, la encuesta como tal tiene un componente que quiero compartir con ustedes, el tema económico, porque el tema económico es muy vinculante al quehacer político, de una forma u otra incide bastante. Leonel Fernández, aunque usted quiera o no, fuera en el escenario al día de hoy como está, puede sacar 12, 15, 18, 20, no importa. Si pasa del 5%, que de hecho va a pasar, a nadie le puede caber duda a eso. Usted puede ser o no leonelista enfermo o no serlo, pero la realidad es que al día de hoy, Leonel Fernández, económicamente, el porcentaje que saque en las elecciones de hoy tiene un componente, un elemento importante para ese partido. Al día de hoy, la Fuerza del Pueblo, lo que era el partido, el PTD, el de los trabajadores dominicanos, era $1 millón de pesos mensuales que recibía. $1 millón de pesos mensuales, porque recuerden, quiero compartir el hecho de que la ley establece que el 80% del monto que da la Junta Central Electoral a los partidos políticos, el 80% se distribuye entre los partidos que saquen más del 5%. Y entonces es un hecho que el PRM va a sacar más del 5%, mayoritario. De eso no es tema de debate. El PLD por igual, pero la interrogante es la Fuerza del Pueblo, si va a sacar 5 o no. Claro que lo va a sacar con Leonel como figura. Entonces, eso automáticamente, después que usted saque ese 5, fácilmente puede tener 250, 284 millones de pesos al año mensual. Eso significaría más de 20 millones de pesos que entonces estaría manejando después de los resultados de este 2020 la Fuerza del Pueblo. Lo que significa es que matemáticamente y económicamente hablando, la encuesta Gallup como tal da triunfalismo en un sector sin importar el resultado per se, pero también crea tensión, preocupación y depresión cuando usted lo coloca en una posición muy desventajosa. ¿Qué pasa? Que al día de hoy el escenario como tal, como se vislumbra, un escenario de posible segunda vuelta, tiene otra pata de la mesa importante desde el punto de vista económico. Cuando usted sale, como en béisbol, traduciendo los resultados de esa encuesta que ustedes ven en sus pantallas, la encuesta Gallup,
cuando usted sale en un primer lugar y se vislumbra usted como ganador, económicamente también pone a pensar a los grupos financieros y a los que apoyan la campaña. Si usted le va a mandar y usted tiene en su agenda, mire directora, sí, mandarle algo a un partido político o a un candidato presidencial, si sale puntero en la encuesta, ya el que esté en segundo y tercero, usted la aguanta como tal. Si usted le va a mandar 1,000 pesos a un candidato y aparece puntero en las encuestas, fácilmente la oferta serían 1,500 o 2,000. Si usted sale muy rezagado y la promesa era mandarle 1,000, usted le manda 500, le manda 400, aguanta a los otros, espérate, este panorama se ve raro, espérate, esto está difícil. De ahí la importancia de cómo las encuestas como tal influyen, inciden, más allá del resultado emocional que de por sí deja esos resultados. Entonces, la lucha al día de hoy, llegando ya el plazo para la escogencia del candidato vicepresidencial, hay una guerra a lo interno del PLD, PRM, los demás partidos. En marzo hay que escoger el candidato vicepresidencial. Mucha atención a lo interno del PLD, del PRM, la misma Fuerza del Pueblo, que de hecho la figura de Leonel Fernández como tal siempre llevó al ex vicepresidente Rafael Alburquerque. No sé si acuerdo de ahora qué le puede permitir, si se va a oxigenar con un candidato reformista, si va a pactar con otro, porque es una candidatura que todavía veremos porque está pendiente del fallo del Tribunal Constitucional. Ya yo no veo forma de que se puedan frenar a Leonel Fernández en los tribunales por el hecho de que ya esa candidatura es una candidatura real, existente, con fuerza, con fortaleza, y entonces, desde el oficialismo como tal, también la reacción que ha tenido el propio equipo del presidente Danilo Medina y el propio candidato presidencial Gonzalo Castillo era de esperarse. A mí no me cabe dudas al día de hoy que la compañera de boleta de Gonzalo Castillo huele a Margarita Cedeño de Fernández. Anótenlo, Margarita Cedeño de Fernández al día de hoy lleva el carril de adentro para ser la compañera vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Primero, de ser Margarita, además de la popularidad que de por sí ella tiene, le da un discurso al danilismo de decir mañana, si es Margarita, mira, ni siquiera la esposa de Leonel está con él. Y entonces eso le va a permitir a Gonzalo Castillo poder aglutinar en la forma un poco más al PLDismo y pone en duda también a una serie de sectores. De ahí lo que yo planteo de que Margarita Cedeño de Fernández, que se sigue recuperando luego de la intervención quirúrgica del pasado viernes, a esta hora me informan que va muy bien, que se sigue recuperando de manera satisfactoria. Y entonces, con esa integración después de este cese por este proceso quirúrgico que ella está atravesando, pienso que se va a parar de ahí con todos los hierros porque el plazo para la vicepresidencia se vence en marzo. En el PRM también hay mucha presión para esa boleta, el compañero, la compañera de boleta de Luis Abinader como candidato o candidata vicepresidencial de la fórmula PRM. Esa es la situación al día de hoy, que la vicepresidencia ahora es un elemento codiciado en los partidos políticos, en especial en los punteros PLD, PRM, a 2 semanas para las elecciones municipales, que de acuerdo a la propia encuesta, luce muy cerrado entre los dos partidos. Esa polarización como tal, PLD y PRM, le cierra mucho la brecha a los demás, sobre todo al PRD, que en las manos de Miguel se terminó de apagar el hacho de una manera que ni con Cuava ya se prende el hacho del PRD. Así que, director, voy a ir a la pausa. Al regreso estará con nosotros el destacado sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez, con declaraciones que usted no se puede perder. A la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. Ya volvemos. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece
y se democratiza. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. La Cámara de Diputados es el espacio de la expresión de nuestra democracia, en la que cada dominicano está representado a través de los legisladores y legisladoras. Voten, honorable. Como diputados y diputadas estamos comprometidos con la aprobación de las leyes y resoluciones, además de velar por la rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de nuestros deberes y valores patrios. Garantizar el fortalecimiento institucional de la nación a través del mandato constitucional de legislar, fiscalizar y representar en favor de todos los dominicanos y las dominicanas. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. El Banco de Reservas también reconoce la importancia estratégica del turismo y continúa comprometido con su desarrollo de hecho. Las cifras más recientes indican que de cada $3 desembolsados por la banca hacia el sector, $1 provino de Banreservas. Estos resultados han permitido un fortalecimiento de la solvencia de nuestra entidad, que hoy mantiene uno de los mayores niveles del sistema.
Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal, el destacado sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez, a quien le damos las buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, gracias por tenerme acá en tu programa. El placer es nuestro, de verdad que estamos muy contentos con su presencia esta noche. La sociedad dominicana buscando una explicación lógica, científica, racional, emocional, porque definitivamente hemos experimentado una serie de cambios socioculturales y sociales que no sé desde el punto de vista profesional. ¿Qué explicación? ¿Qué es lo que ha cambiado, Celedonio? Que hoy tenemos una sociedad dominicana más violenta, más intensa, más estresante, menos tolerante. ¿Qué es lo que ha cambiado en este cuadro profesional? Bueno, en general yo pienso que asistimos a una transformación urbana en términos de valores, en términos éticos, en términos de comportamiento. Son muchos cambios que se han escenificado en términos tecnológicos. Se han escenificado en nuestro país que hay que reconocer, algunos han obrado para bien, pero una gran parte de ellos han llevado a la sociedad dominicana a esa situación que señalabas, de estrés, la situación de violencia. La violencia se ha establecido de una manera mucho más marcada en nuestra sociedad. Hemos sido siempre una sociedad violenta porque hay factores históricos, la propia invasión española al continente, a la isla, fue un hecho violento. Las intervenciones militares norteamericanas que hemos tenido han sido hechos violentos, la dictadura de Trujillo, la dictadura de Lilies. Sí, hay una serie de hechos históricos que nos llevan a actuar de manera violenta. Pero ciertamente, como has dicho, hay factores en la actualidad que han incrementado ese negativo elemento. Yo creo que ha habido una transformación en términos de los valores. Hemos pasado de una sociedad tradicional, como se caracterizaba o denominaba, a una sociedad urbana, donde hay grandes grupos de masas, donde no hay una relación primaria entre los individuos, entre las personas, los grupos familiares, los grupos primarios, y todo eso ha generado el incremento de la violencia. Yo pienso también que hemos asistido a la constitución de una sociedad consumista, y entonces cuando no hay integridad familiar, cuando no hay formación educativa y se promueve a través de la publicidad las grandes expectativas de la población, cuando se dan esos elementos, entonces la gente tiende a actuar en busca de satisfacer sus expectativas de la forma que sea. Sobre todo, insisto, cuando no hay integridad, solidez familiar, cuando no hay una educación sólida, etc. Es decir, yo creo que el problema es multicausal. No podemos atribuir el fenómeno solo a uno, dos o tres aspectos. Son muchos los elementos. Por eso yo he estado señalando que creo que frente a la situación se hace necesario un encuentro, una consulta interdisciplinaria a los fines de recoger las distintas opiniones en torno a cómo enfrentar la situación actual que vive la sociedad dominicana en términos de violencia. Entonces, un tema importante, el tema de la sociedad de consumo. Bueno, nosotros al día de hoy estamos en una sociedad de consumo, ya las modalidades que antes eran lo tradicional, de la compra por necesidad, sí, a la compra inducida. Black Friday, los días especiales, a propósito de San Valentín, o sea, una serie de elementos. Entonces, ese cambio brusco, ¿usted considera que o el cambio llegó muy rápido o la sociedad dominicana no estaba preparada para ese cambio? ¿En qué nos enmarcamos de esos dos contextos? Sí, las dos cosas. Yo creo que
el hecho de que nuestro país sea un país con tanto acceso a los medios de comunicación, a la tecnología, y que en nuestro país se haya dado un proceso migratorio tan marcado, sobre todo después de la segunda mitad de la década del 60 del siglo pasado, pero que ha continuado, no ha encontrado fin. Esos hechos de viajes de dominicanos al exterior y de retorno al país, ese elemento junto al desarrollo de la tecnología que nos pone al corriente de lo que ocurre a nivel mundial, hace que se adopten posturas que realmente no están a tono con los niveles de formación de la población dominicana. En la cuestión de la educación, no se ha insistido suficiente en términos de los efectos de la precaria educación, de la baja calidad de la educación dominicana para los jóvenes de la educación preuniversitaria sobre todo. Y entonces ese conjunto de factores, ese elemento, el gran acceso internacional, el gran acceso a los medios de comunicación, a la tecnología, junto a una situación social donde hay un gran fraccionamiento, no hay una familiar y no hay una solidez en el seguimiento, en el monitoreo de los padres con respecto a los hijos. El hecho mismo de que no tengamos, como decía, una educación sólida, se combina para dar estos resultados que estamos viendo. O sea, entonces considera esta una combinación, ese binomio del cambio social brusco y el tema del componente familiar. Desde el punto de vista sociológico, ¿usted considera que esos dos elementos han sido lo que más ha incidido a ese resultado que tenemos hoy en la sociedad? Son elementos que inciden de manera considerable, pero yo estoy seguro que hay muchísimos otros factores que a lo largo de la conversación vamos a ir estableciendo. ¿Usted considera cuando toca el tema de la familia, los padres con el tema del seguimiento como tal, mano dura? Porque ahora los castigos son diferentes, ahora son los psicólogos, la terapia y una serie de cosas. El método tradicional, el chucho de antes, los castigos de antes, para esta generación, ¿usted considera que pueden incidir ese cambio? ¿Usted apostaría al viejo modelo o al nuevo modelo? Se ha discutido sobremanera ese elemento. O sea, mucha gente dice, lo que está pasando es que no hay la mano dura de los padres. Yo pienso, sigo sosteniendo que no es válido usar procedimientos de castigo físico contra los niños, porque en definitiva yo pienso que eso se revierte negativamente en esa relación y en términos de la formación de los chicos. Yo lo que pienso es que muchos padres, por muchos factores, desde la inmigración hasta el pluriempleo y también la irresponsabilidad, han descuidado su rol, su papel de monitoreo, de seguimiento permanente a lo que hacen sus hijos. Hoy día, por ejemplo, el propio aspecto de ver la televisión. Antes los padres veían la televisión junto a sus hijos en la sala. Ya hoy, por el fenómeno que un filósofo y sociólogo francés, Lipovetsky, ha estado planteando, hoy vivimos el hiperconsumo. Y como parte de ese hiperconsumo, tenemos que en la casa hay 2 y 3 televisores, donde cada niño o cada hijo tiene un televisor y los padres tienen el suyo. Sí. Entonces no hay la posibilidad de que el padre pueda estar dando seguimiento a lo que ven sus hijos. Los hijos ven lo que ellos desean y los padres, al no estar acompañando, no le pueden decir, mira, tú viste ese acto, tú viste ese gesto, tú viste ese comportamiento, eso no debe hacerse por esto, eso no ocurre. Entonces, yo no creo que el problema, que la solución sea volver al castigo físico. Yo creo que el asunto es que se ha perdido el contacto, no se ha dedicado el tiempo
debido a los hijos. Y no solo el tiempo de calidad, que algunos dicen, no, yo no le doy mucho tiempo, pero le doy tiempo de calidad. No, no es tiempo. Los niños requieren un seguimiento, requieren consejos permanentes, observaciones permanentes de los adultos. Y eso no se está dando en gran parte de nuestras familias. Con un escenario como el actual, ¿qué usted vislumbra para el futuro? ¿Qué tendríamos como sociedad? Bueno, yo he estado hablando de que tenemos una sociedad patas arriba, que estamos caminando un camino casi sin retorno, que vamos hacia una sociedad invivible. Yo no quiero plantear que eso sea irreversible. El hecho de que uno esté aquí comentando y discutiendo sobre estos aspectos quiere decir que uno todavía cree que hay posibilidad de superar, de revertir la dirección que llevamos. Pero ciertamente por el camino que vamos a un despeñadero, porque hay toda una realidad en términos educativos, en términos familiares, en términos de la sociedad, en términos del Estado, la falta de un Estado social que se comprometa a dar apoyo a la familia, dar apoyo a los niños, dar apoyo a los jóvenes. Por ejemplo, hoy tenemos una alta proporción de jóvenes que no tienen empleo, e inclusive jóvenes que han logrado la profesionalización y en algunos casos hasta la especialización y no han podido colocarse. Entonces son muchos los factores, pero yo digo, todos estos fenómenos sociales ameritan de que una diversidad de profesionales de distintas áreas se sienten a discutir la realidad y ver soluciones a esa realidad a fin de que en el país hagamos una cruzada a los fines de enrumbar la sociedad en otra dirección que no es la que lleva. Pero un detalle, esa cruzada como tal me parece interesante, pero ahí viene el tema entonces de las políticas públicas. Sí. Incorporar esos resultados, ahí entramos entonces al componente político-social. Los principales actores políticos deben servir de retroalimentación a esos resultados, incorporarlo como tal en las políticas públicas. Entonces, el tema de la política de una forma u otra observado como que forma parte de la solución, no de un todo, pero siento como que hay un componente y me parece interesante porque esos resultados al final pudiesen ser interesantes. Una cumbre real, pero no de teoría, sino de resultados como usted plantea, con profesionales que puedan buscar solución, alternativas a esta problemática. No, y ese es el propósito, que esos profesionales discutan de manera coordinada, planteándose soluciones en distintas direcciones, porque el problema está determinado por distintos factores, para golpear de manera unánime, de manera conjunta, al mismo tiempo. Pero obviamente que las propuestas que salgan de esa discusión necesariamente deben traducirse en políticas públicas, deben traducirse en hechos concretos, donde yo insisto, el Estado debe jugar el papel principal, porque el Estado es el que tiene más recursos en nuestra sociedad. Por tanto, es en el Estado que nosotros ciframos la esperanza de que se asuman soluciones a los graves males que padecemos en esta sociedad. Cuando hablamos de Estado, para que el tema político no se politice de un color de otro, hablamos del Estado como tal. Los poderes. Los poderes del Estado. Los tres, en este caso tenemos tres. Sí, buscando claro. La incorporación de Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Claro. Que a propósito del Judicial me parece un componente importante de mayor prioridad con este tema, sobre todo de la violencia. Claro, justamente. Una de las cosas que se plantea en la actualidad es la tremenda debilidad de la justicia dominicana, por no decir venalidad. Y por eso yo creo que asistimos a un incremento de la violencia. ¿Por qué? Porque no hay una política o unas acciones de consecuencia frente al crimen, frente al hecho violento. Se producen hechos y encontramos que hay individuos que han producido actos de violencia y de criminalidad que a los 2 años y quizás hasta menos salen
salen absueltos por jueces. Hay muchos casos, se ha revelado, de individuos que han producido acciones de criminalidad y cuando se ve el expediente, se ve que ese individuo había incurrido en un acto criminal 2 o 3 años atrás, y entonces uno se pregunta, pero ¿y cómo ese individuo puede estar suelto? Justamente por la realidad que se da en términos de la justicia dominicana. Ese es un aspecto nodal que necesariamente hay que enfrentar, que hay que corregir, porque de lo contrario se van a seguir incrementando los actos de violencia y de criminalidad. Mira, voy a ir a la pausa. El tema de los feminicidios, quiero al regreso lo analicemos, porque comenzando el año, el día 2 de enero, la República Dominicana tuvo un mapa de sangre. Y entonces, cuando usted lee los titulares de los medios de la primera semana del presente año 2020, nos encontramos de que nuevo récord, y uno cree que fue un récord mundial de una hazaña deportiva, de algo de béisbol o de un logro de un dominicano, pero fue todo lo contrario. Era la pausa, al regreso vamos a analizar ese fenómeno de los feminicidios en la República Dominicana. Estamos conversando con el destacado sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez. A la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. Ya volvemos. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil.
Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. La Cámara de Diputados es el espacio de la expresión de nuestra democracia, en la que cada dominicano está representado a través de los legisladores y legisladoras. Voten, honorables. Como diputados y diputadas estamos comprometidos con la aprobación de las leyes y resoluciones, además de velar por la rendición de cuentas, la transparencia y el cumplimiento de nuestros deberes y valores patrios, garantizar el fortalecimiento institucional de la nación a través del mandato constitucional de legislar, fiscalizar y representar en favor de todos los dominicanos y las dominicanas. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. El Banco de Reservas también reconoce la importancia estratégica del turismo y continúa comprometido con su desarrollo de hecho. Las cifras más recientes indican que de cada $3 desembolsados por la banca hacia el sector, $1 provino de Banreservas. Estos resultados han permitido un fortalecimiento de la solvencia de nuestra entidad, que hoy mantiene uno de los mayores niveles del sistema. Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. En este plato fuerte, conversando con el destacado sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez. Antes de la pausa, hablábamos del tema de los feminicidios. Bueno, el país ha dado un viraje tanto nacional como internacional. Es una preocupación. De hecho, hoy domingo, a esta hora, del pasado viernes, vimos la preocupación de la propia embajadora de los Estados Unidos con este tema, que al día de hoy no sé cómo analizarlo, si sociológicamente o psicológicamente. Ahora, desde el punto de vista social, ¿qué es lo que ha incidido? Porque llevamos unas cifras y una tendencia que a finalizar el año, pienso que ser dominicano fuera de aquí, decir que uno como hombre dominicano, ay, espérate, cuidado con eso. Pienso que no pueden poner un stop a nivel internacional, las mujeres, los profesionales, buscando una explicación. Sí. ¿Qué es lo que ha variado? Bueno, ciertamente se trata de un fenómeno vergonzante, un fenómeno que apena profundamente y que nos proyecta muy negativamente en términos internacionales. Se trata de un fenómeno que a mi juicio es producto de la combinación de dos factores fundamentales. Por un lado, la conducta violenta del dominicano, un hecho histórico que yo traté de situar diciendo lo que pasó en nuestro intervenciones país, militares, la dictadura, los hechos históricos. De ese hecho, junto al elemento también cultural, social, que es la existencia de una cultura machista en la sociedad dominicana. Una cultura que evidentemente tiene que ver con nuestros orígenes hispanos y africanos. Son dos componentes que usted va a revisar en términos del comportamiento de los nacionales españoles o africanos, y ve que el componente de machismo es un componente que se impone. Entonces, esa combinación es una combinación letal. La violencia que nos ha caracterizado junto con una cultura machista que hace pensar al dominicano que él, el hombre, es propietario de la mujer, que el hombre
concibe a la mujer como una mercancía que le es propia. Y cuando, con el avance de los tiempos, la mujer dominicana ha comenzado a despertar y a asumir posturas de autonomía, de independencia, y como parte de eso, fíjese que hoy día la mayoría de las universidades nacionales tienen a mujeres en la mayoría de las aulas, ocupando las butacas. Entonces, cuando se va dando ese proceso de autonomía, ese hombre no resiste, no acepta esa conducta, esa actitud, esa disposición de autonomía. Y sobre todo, cuando ese hombre ve que esa actitud de independencia, de romper con el hombre es definitiva, al punto que él le ruega y le dice y le pide que vuelva con él, que vuelva a su casa, y ella dice que no, y él ve que hay una voluntad firme en ese sentido, entonces ese hombre que no tiene formación, que está acostumbrado a ver a esa mujer como una simple mercancía, entonces actúa violentamente y criminalmente. Yo creo que se trata de un elemento muy negativo que se da hoy en nuestra sociedad. Yo pienso que en nuestra sociedad hoy asistimos a hechos muy lamentables como es el crecimiento del delito sexual, actos de violación de niñas y de niños, actos de incesto, junto con la violencia contra la mujer y también los actos de atraco. Son, a mi juicio, tres componentes, también el narcotráfico y la drogadicción, componentes que hay que enfrentar, que la sociedad dominicana no puede seguir asumiendo una postura de contemplación frente a esos hechos, esos actos. Yo creo que es muy importante la labor de educación que hagan los padres en el hogar, esa monitoreo de que hablaba, que los padres, sobre todo con los hijos varones, le comunique, le aconseje sobre la necesidad de comportarse respetuosamente, amablemente, amorosamente con sus hermanitas. Es decir, ese comportamiento que muchas veces no ven los niños en su propio hogar, porque muchas veces los niños lo que ven es una conducta agresiva del padre contra la madre. Pero hay casos también que cuando uno va a la historia de lo que ha pasado, hay hechos sangrientos, feminicidios, de que cuando uno investiga y entrevista a los parientes, amigos, dicen, fulano nunca ha sido así, él nunca dio ese síntoma, o ella nunca dio ese síntoma de agresividad. Entonces, hay como un detonante al final, como un cambio, una bipolaridad, algunos psicólogos, como ese cambio de comportamiento tan brusco. Por eso es que yo planteo, yo he estado señalando en artículos que escribo todos los martes, en el periódico El Día, exactamente. Yo he estado señalando la necesidad de que sea incorporado al debate, a la discusión, a la coordinación, el componente psicológico y psiquiátrico, porque yo creo que obviamente el fenómeno del feminicidio y muchos otros están determinados o condicionados por factores sociales, pero también reconozco que el fenómeno o en el fenómeno inciden componentes de la personalidad o componentes de patologías personales, individuales, que tienen que ser puestos sobre la mesa para la discusión y tener una visión integral sobre la problemática. O sea, yo comparto lo que tú dices en el sentido de que se dan situaciones que sorprende. Personas, hombres que se reconocen en sus barrios como personas pacíficas y sin embargo de repente actúan de una manera criminal. Mire, no me quiero ir sin el tema de las escuelas. El papel de las escuelas, porque usted plantea el tema de la familia, bueno, los niños, pero las escuelas, al nivel que vamos, una asignatura de la violencia. ¿Pudiera ser? Sí, yo pienso... ¿Usted favorece eso? No, creo que no plantearlo así de sobre violencia, pero sí está planteado la necesidad
del componente valores, que se puede incorporar Lo que era moral y cívica antes. Dentro de unas asignaturas tenía esa denominación. Moral y cívica, pero cambió. Sí, se puede discutir la denominación, pero lo esencial es que hay que incorporar el debate sobre el comportamiento ético, sobre el comportamiento valoral de los individuos, porque lo que está pasando en la sociedad dominicana pasa por un gran deterioro, una gran inversión en términos de valores en la sociedad dominicana. Y el mismo aspecto de la ética. ¿Cuántos profesionales están actuando hoy alejados de la ética? Ingenieros, abogados, médicos. Un comportamiento que deja mucho que desear. Las universidades yo creo que han perdido un poco el rumbo en términos de trabajar la formación ética, la conciencia moral de sus egresados, de sus profesionales. O sea, yo creo que ciertamente estamos abocados a incorporar una asignatura que trate la problemática ética y la problemática de los valores. Celedonio, muchísimas gracias. Nos terminó el tiempo. Agradezco infinitamente que a esta hora de la noche usted está con nosotros, edificando a la sociedad dominicana con esta gran preocupación que se ha convertido, más que un problema simple, una noticia como tal, creo que es uno de los principales problemas que hoy atraviesa la sociedad dominicana. Bueno, pues me place haber tenido este intercambio y a tus órdenes siempre. Señores, esta entrevista completa mañana lunes temprano en nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Fuera de Récord 45 y Fuera de Récord en todas las redes sociales. Feliz noche, me voy a ir a la pausa y lo dejo con Michelle Martínez y el resumen de noticias de lo más importante de la semana. Hasta la próxima semana. Elvis Lima le hizo compañía. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su segmento de noticias en Fuera de Récord. Michelle Martínez les trae las informaciones más relevantes que sucedieron durante la semana. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, aseguró que esos centros no tienen unidades de aislamiento para separar a pacientes con afecciones del nuevo virus familia de los coronavirus, pero indicó que cualquier habitación puede ser equipada y preparada como una unidad de aislamiento. Informó que en los centros privados atienden a numerosos pacientes afectados de influenza y otros virus respiratorios. Asimismo, Mena puso los centros de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas a disposición del Ministerio de Salud en caso de que el virus llegue a la República Dominicana. El pediatra aseguró que es importante que las autoridades tomen todas las medidas que requieran a fin de preparar las condiciones para tratar a eventuales afectados por el virus. Señaló que el momento no es para tener miedo, sino para adoptar todas las medidas que dicen los reglamentos y protocolos internacionales. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente, el magistrado Julio César Castaño Guzmán, declaró inadmisible la solicitud realizada por el Partido de la Liberación Dominicana respecto de 176 candidaturas municipales. El organismo tomó la decisión al considerar que es incompetente para conocer de impugnaciones de candidaturas municipales que han sido aceptadas por las juntas electorales. Los 176 candidatos aspiran a alcaldías, regidurías, direcciones y vocales de distritos municipales, quienes compitieron en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana y perdieron. Los aspirantes presentaron sus candidaturas por otras organizaciones políticas, en su mayoría a través del partido Fuerza del Pueblo. El Ministerio de Educación de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Profesores firmaron un acuerdo titulado Por Más y Mejor Educación, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo del país. El pacto, firmado por el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal y la presidenta de ADP, Xiomara Guante, afronta 9 ejes que son claves para el desarrollo de la educación. Los mismos fueron discutidos por ambas entidades y buscan dar respuesta inmediata a aspectos que permanecen pendientes durante años. Antonio Peña informó que con este acuerdo podemos empezar a despertar en cada maestro el espíritu humanista que tanto deseamos, que los maestros no sientan que su labor termina cuando toca el timbre de la escuela, además de destacar que empezarán a corregir la distorsión salarial de los maestros, asegurando que pronto no habrá ninguna brecha. El Centro de Operaciones de Emergencia COE activó la aplicación telefónica Alerta COE e inauguró el salón de monitoreo y entregó el plan de contingencia contra terremotos. Alerta COE es una aplicación móvil para dispositivos Android
y iOS que permiten al COE enviar alertas a la población sobre eventos naturales como terremotos y huracanes que puedan afectar al país. Juan Manuel Méndez, director del COE, dijo que en ninguna parte del mundo se está preparado para un terremoto en gran magnitud, pero exhortó a la población a conocer qué hacer cuando esto ocurra. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China, aunque señaló que no hay razones para limitar los viajes o el comercio a ese país. Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que su mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más frágiles, que eso no significa desconfianza con China. La Organización Mundial de la Salud no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción de viajes o comercios. La mayoría republicana de Estados Unidos confió en cerrar rápidamente y sin convocar testigos al juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, que puede acabar tan pronto como los aliados del mandatario se salgan con la suya. El crucial voto en el Senado para decidir si convocan testigos es el resultado negativo. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, planea impulsar una votación final para absolver a Trump de los cargos políticos que enfrentará por sus presiones a Ucrania. En ese caso, los demócratas podrían tratar de aplazar la votación proponiendo enmiendas, por lo que el proceso podría alargarse. Estas han sido todas las informaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos más adelante.